Hola, buenos días. Yo soy la doctora Glendy Pacheco. Soy odontóloga general recién egresada y actualmente trabajo en el consultorio dental Sonríe. Les voy a hablar un poco sobre la diabetes relacionado con la cavidad bucal. Para entender un poquito más sobre esta enfermedad, pues tenemos que conocer qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando hay una disminución de secreción de insulina en el páncreas o cuando esta no produce suficiente insulina. La diabetes mellitus se acompaña principalmente de problemas sociales, económicos, ambientales. A la larga puede erradicar o puede mermar a convertirse en una enfermedad mortal si no se lleva un buen control. Una preocupación muy importante para la Organización Mundial de Salud es que esta enfermedad no solamente se presenta para mujeres o hombres, sino que actualmente también se presenta en los niños. Relacionado con la salud bucal, pues no existe algún cambio exclusivo de la diabetes relacionado con la salud, pero así como se puede deteriorar el sistema nervioso, se puede deteriorar las extremidades o alguna alteración en la vista, también pasa lo mismo con la salud bucal. Hay signos que se presentan cuando hay un mal control o un mal manejo de esta enfermedad, por ejemplo el aliento cetónico. Otra complicación que puede presentarse es el retraso de cicatrización, periodontitis, gingivitis, caries o disminución en la salivación, entre otras enfermedades como por ejemplo el uso de alguna prótesis en la boca de un paciente diabético puede desencadenar una estomatitis protésica. Entonces haya siempre que estar muy pendiente de este tipo de pacientes. ¿De qué manera? Pues por ejemplo si presentan periodontitis o caries o gingivitis, el primer punto importante es erradicar por completo esta enfermedad y el segundo punto es mantener un control en esos pacientes cada 3 meses. En el caso que se presente en la consulta odontológica de un paciente diabético controlado, ya en este tipo de casos se puede realizar cualquier tratamiento electivo que requiera el paciente, como por ejemplo cirugías, biopsias, extracciones, algún tratamiento que se necesite, siempre y cuando revisar o tener en cuenta un estudio de glucosa durante los últimos 3 meses. Si un paciente no controlado visita al odontólogo, allá es muy importante saber o lo ideal es diferir los tratamientos hasta que su diabetes o su enfermedad esté controlada. Allá existen muchos clínicos, muchos médicos que mandan profilaxis antimicrobiana para antes de realizar algún tratamiento, pero eso es un tema controversial siempre y cuando pues cada médico decidirá si es necesario o no. Si un paciente que requiere procedimientos quirúrgicos de emergencia por alguna complicación de esta enfermedad, allá es muy importante saber que el manejo es muy complejo, ya que por alguna complicación puede ser necesario atenderlo en un nivel hospitalario para evitar algún daño tanto para el paciente o algún problema de salud que presente el paciente. Para concluir, debemos estar presentes o estar al tanto de los cambios que ocurren en la boca, no solamente debido a esta enfermedad, sino para cualquier tipo de enfermedad. Siempre estar pendientes de los cambios para evitar alguna complicación o alguna enfermedad bucal. Me despido, espero que les haya ayudado un poquito este video y nos vemos.